Hola estudiantes y bienvenidos a la última clase que le vamos a destinar a esta primera unidad de la materia. En esta primera unidad hemos venido trabajando en la traducción de textos vinculados con 4 disciplinas íntimamente relacionadas entre sí, desde la temática que aborda cada una de ellas, que tiene que ver con la traducción en arte, la traducción en arquitectura, la traducción en diseño de interiores y la traducción en ingeniería civil. ¿Y por qué digo en cuanto a la temática? Porque hay aspectos como lo terminológico especializado y lo lingüístico que son particulares de cada uno de los campos, por más que estén relacionados desde lo temático. Vamos a empezar hablando un poquito de cada uno de ellos, más allá de los comentarios generales, en las correcciones y en las devoluciones de cada uno de los trabajos prácticos, porque me interesa aclarar algunas cuestiones de rigor. Vamos a empezar por lo conceptual y terminológico propiamente dicho. Ustedes, en primer lugar, cuentan con la videoclase, que es la antesala a la semana, donde se abordan determinados conceptos, términos específicos, tipologías de texto, es decir, se le da una vuelta de rosca a lo que ustedes tienen en los materiales de lectura. Pero ojo, ni la videoclase, como les dije en el video introductorio, viene a reemplazar al material teórico, ni el material teórico va a reemplazar la videoclase. Cada uno de ellos aborda la temática desde una perspectiva diferente, es decir, que desde la videoclase se pueden abordar se puede abordar la misma temática con determinadas explicaciones, determinadas definiciones, determinados términos, determinados ejemplos que no están contemplados en el material de lectura. Y al revés, puede haber en el material de lectura contenidos que están explorados y desarrollados en profundidad y que ni siquiera se mencionan en la videoclase. Entonces, es necesario que puedan organizarse y puedan tener en cuenta ambos caminos, la videoclase y el material de lectura. De allí van a sacar términos y conceptos que después les van a servir a ustedes para volcarlos en sus traducciones y lograr esa naturalidad y esa particularidad que todo tipo de texto merece. Por eso siempre digo, impriman el contenido, porque cuando vayamos avanzando con otros campos especializados totalmente diferentes, quizás lo que yo ya vi lo tengo en el disco rígido, pero el disco rígido del conocimiento es como el de la computadora. Si yo lo veo desde la pantalla, creo haberlo incorporado, están completamente erróneos, porque cuando apago la computadora se me apagó el conocimiento también. En cambio, si yo lo tengo impreso, puedo hacer los comentarios, resaltar, eh, marcar aquellos conceptos o términos que son relevantes o a mi criterio son relevantes, etcétera, y van a ver que con el correr del tiempo este consejo les va a ser de suma utilidad. También desde lo terminológico debemos aclarar que cuando no encuentran ese equivalente propio de un término en particular o ese concepto propio de un término en particular dentro de la videoclase o los materiales de lectura,
existen las fuentes y los recursos de consulta. Todas las semanas ustedes van a ver que tienen dentro de la bibliografía glosarios, diccionarios específicos, donde he tratado de seleccionar los que a mi juicio son los más completos para ese campo en particular. Así tienen, por ejemplo, el de Alicia Lewis en cuanto a arte, después tienen el de Ching en cuanto a arquitectura, tienen diccionarios y glosarios bilingües, del inglés al español o el español al inglés, contemplados dentro de un mismo recurso o contemplados en recursos distintos. Tienen diccionarios multilingües, es decir, un término y varios idiomas. Entonces, hagan uso también de esos canales bibliográficos, de esas referencias bibliográficas. Y si ese equivalente que ustedes están buscando para ese determinado término tampoco aparece en esa bibliografía, entonces ahí sí voy a recurrir a Internet y hacer una búsqueda en sitios académicamente válidos. Cuando digo académicamente válidos, no estoy hablando de cualquier sitio, sino pueden buscar en museos, por ejemplo en el caso de arte, traten de que la publicación tenga el nombre y apellido de la persona que publica, la fecha, si hay alguna actualización, si hay referencias bibliográficas explícitas, fuentes, todo lo que tiene que ver con los elementos paratextuales que hemos estado trabajando desde los tipos de textos, ¿no? La fuente de donde ha sido sacada, referencias bibliográficas, la fecha, el lugar de publicación. Bueno, todos datos que hacen que esa búsqueda sea totalmente válida, porque después van a encontrarse con muchísimas publicaciones, pero de muy baja calidad, donde no aparecen todos estos datos y por ende debemos considerarlas académicamente eh, pobres en cuanto a la exposición de contenido. Así que mucho, mucho ojo porque eso después nos perjudica a nosotros en las traducciones. Por otro lado, en cuanto a lo lingüístico. En cuanto a lo lingüístico debemos considerar dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con la guía de estilo. La guía de estilo que ustedes tienen ahí y donde todos los contenidos han sido sacados de la RAE, de la Fundeu y de manuales o libros exclusivamente de gramáticas para algunos contenidos en particular. Digo, como traductores debemos conocer de cerca todos los contenidos, los temas que vayamos abordando semana tras semana, que ustedes lo tienen explícitos ahí en el material de la lectura, para que, además de los materiales teóricos o las videoclases propias de la temática abordada, también tengan en cuenta estos aspectos de la guía de estilo para lograr una mejor redacción en cuanto a la ortografía, en cuanto a los signos de puntuación, porque un error de coma o de punto y coma puede transmitir una idea totalmente errónea de lo que se quiere decir respecto del texto original. Por otro lado, tengan en cuenta también, y que esto lo tienen ustedes dentro del baremo de corrección, aspectos como la sintaxis, el meaning, es decir, el sentido, el significado propio de esa expresión, de esa frase, de ese término, lo que tiene que ver, ya lo dijimos recién, con vocabulario, con cohesión, la conexión que pueden ustedes
hacer de dos oraciones que se vinculan en cuanto a la temática o en cuanto a lo que quieren decir. Bueno, todo eso hace a los aspectos lingüísticos de redacción, que eso es propio de cada traductor, es propio de cada persona que traduce, que escribe, que redacta, ¿sí? Y muchas veces esos errores que les estoy marcando, esos errores puntuales, se corrigen leyendo una, dos, tres veces la traducción antes de hacer las entregas pertinentes. Algo que también les mencioné en el video de la primera semana de clase, con la muestra de cómo traducir un texto del inglés al español. ¿Cómo lo voy a lograr? Vuelvo a decir, vayan pegando párrafos hacia el final, ¿sí? De manera tal que puedan hacer una traducción de ese parrafito. Una vez que me aseguro de que ese párrafo es correcto desde lo cohesivo, desde lo coherente, desde la terminología, desde la sintaxis, desde el sentido, borro el texto original y me quedo con el texto traducido. Paso siguiente, hago lo mismo con el párrafo que está a continuación, traduzco, veo si leyendo el primer párrafo traducido y este segundo, puedo de alguna manera conectarlos, modificar algo y así sucesivamente hasta terminar todo el texto asignado, dejarlo descansar un día o unas horas y volverlo a leer de corrido y en voz alta para hacer los cambios que crean pertinentes, ¿sí? Porque me he encontrado muchas veces de que o bien dejan, en primer lugar, dejan el texto original y el texto traducido y van y así sucesivamente, lo cual no se puede leer de corrido y es una de las normas de entrega que ustedes tienen como eh, como obligatorias en, en los documentos obligatorios. Entonces, a prestar mucha atención a eso, ¿no? Por otro lado, también tengan en cuenta cuestiones que tienen que ver con la prolijidad del texto, ¿sí? Siempre que entrego un texto, vayan poniendo, primero resuelvan todo al pie. O pueden resolver la traducción debajo del texto original y las respuestas de la pregunta debajo de cada pregunta en particular, o bien lo hacen todo al final, pero me ponen número 1 traducción, número 2 teoría aplicada y sepan organizarse de esa forma para que quien lee pueda también tener y pueda también seguir la organización que ustedes presentan, porque de lo contrario, si ustedes son desorganizados en estas mínimas cosas, quien lee tampoco puede organizarse en la lectura o en el seguimiento y la corrección de lo que presenta. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta. Yo les había mencionado en el video introductorio que tengan mucho ojo con la inteligencia artificial y los motores automáticos de traducción y demás. ¿Sí? Algo muy importante tener en cuenta para el traductor. No se engañen a ustedes mismos porque o tarde o temprano van a caer en, eh, en la cuenta y ya es demasiado tarde haber cometido ese error grave desde el punto de vista de la práctica del traductor. En cuanto a la inteligencia artificial, yo siempre, como bien les digo, sirve solamente para decir tal término y tal término, son sinónimos, consultar, por ejemplo, dónde puedo encontrar textos paralelos sobre tal o cual
artista hablando de esta unidad, ¿no? O puedo encontrar tal o cual referencia respecto de tal obra de arte. Entonces, me lleva a una página donde yo puedo leer del contenido y a su vez profundizar y tratar de ver si puedo rescatar algún concepto o algún término, ¿sí?, que no encontré en otras páginas o no tengo en la bibliografía pertinente o en el material de lectura, etcétera, o no se presentó en la videoclase, que también es otro recurso importante para el traductor. O bien consultar con fuentes como artistas que conozca, gente que trabaje o docentes que trabajen en un instituto de bellas artes, que sean profesores de plástica y que conozcan sobre historia del arte. Bueno, eso que se llama consulta extralingüística es otro mecanismo también posible para que el traductor pueda incorporar vocabulario, conceptos a su haber propios de ese campo en particular. También tengan en cuenta que la teoría aplicada no se resuelve desde la opinión personal. No sé, por ejemplo, ¿por qué aplico mayúsculas en tal frase? Y porque hay nombres propios. Eso al lector no le dice nada, ¿sí? Lo que nosotros debemos tener en cuenta es la teoría que deriva de esa consulta y que en el caso, por ejemplo, de los signos de puntuación o de las mayúsculas, o por ejemplo eh, de los false friends, los cognados, bueno, y otros temas que iremos abordando a lo largo del cursado, derivan de la teoría. En este caso, derivan de la guía de estilo. Yo no puedo contestar o resolver así porque sí, porque como traductores, recuerden siempre que vamos a ser profesionales, no lectores ni consultores comunes de la vida cotidiana. No le estoy consultando al verdulero de la esquina ni a mi hermanito que sabe inglés porque va a una academia, ¿sí? Como profesionales debemos estar seguros de lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿sí? Y nada mejor que tener en claro la teoría, si es respecto de un concepto o de un término en particular, o de la guía de estilo, si tengo que justificar el uso de mayúsculas en tal cosa, o el uso de cursiva, o el uso de un false friend. Entonces, tengamos en cuenta todo esto porque la inteligencia artificial no nos va a ayudar demasiado, al contrario, desde lo terminológico no brinda la terminología que brinda la teoría en particular de cada campo especializado, que sí brinda los diccionarios y glosarios específicos, no nos brindan aspectos lingüísticos, esto de la sintaxis y la redacción y el sentido, no nos brinda cuestiones que tienen que ver con puntuación y con el uso de la normativa, de las mayúsculas, de los false friends, de las secuencias verbales, de las construcciones pasivas, etcétera, etcétera. Es decir, no contextualiza el texto que yo quiero traducir. Entonces, desde la traducción humana, desde el conocimiento, como traductores, como personas en vías de ser traductores, debemos ser conscientes de eso y todo este camino que hemos empezado a recorrer y no solo cuando terminen la carrera, sino cuando ustedes después se dediquen a lo profesional, va a estar cargado de subidas y bajadas y donde vamos a tener que tomar decisiones como traductores en cuanto a la elección terminológica, en cuanto a lo lingüístico,
en cuanto a lo conceptual en los campos especializados donde vayamos a trabajar, y por eso debemos, que mejor, empezar desde los cimientos de la casa, ¿sí? Desde el inicio, e ir construyendo nosotros mismos ese camino, ese aprendizaje sumatorio formativo de lo que les hablaba en el video de presentación de introducción a la materia, para que luego podamos tener en nuestro haber el conocimiento, las competencias que todo traductor necesita para destacarse del resto en cuanto a calidad, en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento respecto de ese campo y en cuanto a la presentación óptima de las traducciones que logramos hacer. Pero para eso deben tener en cuenta todo lo que acabo de decirles, que si bien lo venimos viendo desde el inicio del cursado, creo que ya terminando esta primera unidad es necesario volverlo a resaltar para que a partir de estos consejos, de estas sugerencias, más allá de las que vuelvo a reiterar, hice individualmente en las devoluciones, ustedes puedan pasito a pasito ir construyendo su propio camino y así sucesivamente, logrando cada vez mejor calidad en sus traducciones. Les dejo un gran saludo y, como siempre, recuerden el foro de consultas de uso exclusivo del estudiante para contactarme todas las veces que ustedes crean necesarios para aclararle dudas desde lo terminológico, desde lo conceptual, desde los recursos o fuentes de búsqueda, ¿sí? No se queden con dudas, ¿sí? Traten de organizar la semana, ver la videoclase, leer los materiales de lectura, imprimir todo lo que sea necesario, las carpetas con la bibliografía y los glosarios propios del campo, y después recién encarar con éxito la traducción final. Recuerden que también la naturalidad tiene que ver con alejarnos de la traducción literal, ¿sí? La traducción palabra por palabra. Pero bueno, todo eso también es parte del aprendizaje y parte de la formación de cada uno. Les deseo muchos éxitos en lo que queda de cursado y bueno, nos vamos a ir viendo y contactando todas las semanas con contenidos nuevos, con material nuevo. Así que espero que hasta aquí hayan podido aprovechar al máximo lo compartido y bueno, y que estos consejos también sirvan de gran ayuda para que ustedes puedan seguir creciendo en esta carrera que han elegido y que seguramente les va a traer muchos éxitos a futuro. Hasta luego, gente.